Bendiciones a todos y espero que se encuentren todos ustedes muy bien. En este devocional estaremos hablando sobre el tema lo que es el hombre. Sabemos que el hombre ha sido creado por Dios y cuando Dios lo creó de una manera maravillosa y muy especial. Tanto el hombre como la mujer somos creación de Dios y somos una creación muy especial que algunas veces, lastimosamente, no reconocemos el valor que nosotros tenemos al ser creación perfecta de un Dios perfecto. Quiero recordarles a ustedes, estimados oyentes, que como creación de Dios o criaturas de Dios, nosotros somos una obra maravillosa que Dios ha hecho. En Génesis capítulo 1, verso 27, se nos dice que Dios creó a su imagen y semejanza al hombre y la mujer. Varón y hembra creó Dios, a imagen de Dios lo creó. El Salmo 139, verso 14, dice lo siguiente: Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Así que, para Dios, el ser humano, tanto el hombre como la mujer, es una creación maravillosa y a la misma vez súper especial. Sin embargo, cuando el hombre y la mujer deciden pecar y apartarse de su creador y abandonar los mandamientos que debemos de seguir, el ser humano se convierte en una persona pecadora y estando en esa condición viene a ser una presa fácil para Satanás. En Génesis capítulo 3, verso 13 se nos muestra una forma de poder describir esto de manera sencilla. Jehová dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo: La serpiente me engañó y comí. El ser humano, cuando busca más de lo que debería de tener, se enreda en muchos sinsabores de la vida. Cuando desea más de lo que Dios le ha permitido alcanzar, se enreda en muchos sinsabores de la vida. Y el resultado es que cae, y cae muy bajo. El ser humano cae demasiado bajo cuando la ambición llega a su mente y a su corazón. Eva es el vivo ejemplo. Cuando ella vio el árbol del cual Dios le había dicho que no comiese, estuvo cerca del árbol, la serpiente le habla, no vamos a entrar en detalle, pero la caída fue desastrosa, fue terrible. Cuando ella dio de comer del fruto prohibido a su esposo, el castigo llegó y la desobediencia, o sea, la transgresión, tuvo su justo precio y lo pagó muy alto. Lastimosamente, en las manos de Satanás, por causa del pecado del ser humano, el ser humano es presa fácil para él. En Efesios capítulo 2 y el verso 2 se nos dice que el mundo, o sea, la vida perversa y pecaminosa que el ser humano vive cuando se aparta de Dios, anda por mucho tiempo. Pero luego dice también el texto en Efesios 2:2 que uno sigue las corrientes de este mundo, y esto es conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Antes de venir a aceptar la fe cristiana, nuestros hermanos en Éfeso eran personas que habían vivido en un mundo totalmente diferente. Cuando aceptaron la fe, sus vidas fueron cambiadas y se dieron cuenta la maravillosa creación que eran y lo frágiles que eran en el pecado y teniendo cerca a Satanás. Así somos nosotros, somos maravillosa creación de Dios, pero a la misma vez cuando pecamos nos convertimos en presa fácil para Satanás. Y créame, Satanás no está tratando de jugar con usted y con mi persona, él está tratando de destruirnos a cualquiera sea el precio. No tiene problema en invertir lo que tenga que invertir y usar el tiempo que tenga que utilizar con tal de destruirnos a cada uno de nosotros. Tengamos cuidado de no caer en el pecado y venir a convertirnos en presa fácil para Satanás. Tercero es de que como un ser salvo, el ser humano es un objeto de la gracia de Dios. El apóstol Pablo le dijo al joven predicador Timoteo en su primera carta, capítulo 1, verso 16, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. ¿No le parece eso a usted maravilloso, de que el ser humano venga a ser objeto de la gracia de Dios cuando acepta la fe que es en Cristo Jesús? Para mí, creo que es maravilloso de que un Dios tan santo se incline o agache su mirada, su rostro,
para poder verme a mí, que he hecho tantas cosas malas y he echado a perder tantas cosas de mi vida. Es maravilloso que un Dios tan santo y tan glorioso pueda extender su mano para darme una nueva oportunidad. Y es ahí donde quisiera animarle a usted. Piense en las cosas malas que hemos hecho, en las cosas perversas que hemos practicado y cómo Dios aún nos tiene con vida y nos ha dado una y otra vez la oportunidad de poder cambiar. Nos ha extendido su gracia, su misericordia, nos ha extendido su favor. Entonces podemos darnos cuenta que nosotros como seres humanos tenemos el favor de Dios, pero cuando aceptamos la salvación que Él nos ofrece en Cristo Jesús, venimos a ser objetos de la gracia eterna de nuestro Creador. Pasemos a un cuarto punto, ¿qué le parece? Cuando el ser humano es santificado en Cristo Jesús, ahora esta persona es alguien que representa a Cristo donde sea que va o a donde sea que está. En Efesios 5:27 se nos dice que Cristo se dio a sí mismo por su iglesia para presentársela personalmente como una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Como iglesia todos los cristianos, pues no es la iglesia el edificio, sino que la iglesia somos los cristianos, los seres humanos somos la iglesia. Entonces, somos salvos, pero a la misma vez representamos a Cristo porque Cristo ha dado todo por nosotros, nos quiere limpios, sin mancha, sin arrugas, y es ahí donde tenemos que dar un buen ejemplo en la sociedad en la cual nos movemos, vivimos o estamos, pues representamos a Cristo a donde sea que nosotros vamos. Luego en 1 Corintios capítulo 3 verso 16, lo que es el hombre cuando ha sido salvo, viene a ser el templo de Dios. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No le parece eso maravilloso? Nosotros, creación maravillosa de Dios, que vengamos a ser un lugar donde Dios pueda habitar, donde Dios pueda estar. Yo creo que esto es maravilloso, como le vuelvo a decir, un Dios tan santo, teniendo a su disposición todo, Él decide darnos a nosotros una parte de Él, estar con nosotros y tomarnos a nosotros como el templo donde Él pueda habitar. En Juan 14, verso 23, la Escritura Sagrada dice, cuando Jesús respondió a las personas, les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. Es maravilloso saber que no estamos solos, que en nuestros momentos felices o dificultosos, el Señor está con nosotros y en nosotros. Somos eternos, somos creados por Él, somos a su imagen, somos a su semejanza, y no solamente ha puesto un espíritu, una alma dentro de nosotros, sino que ha puesto su Espíritu Santo. Él mismo ha venido a morar con y en nosotros, y eso debería ser motivo de gran alegría, estimados oyentes, y motivación para mantenernos en santidad, guardarnos para Él, amarle, servirle y entregarnos por completo a Él. Eso debería de ser una prioridad para nosotros como seres humanos. Segundo, en este aspecto que venimos a ser templo de Dios, agregándole un poco más, es que nosotros venimos a ser como el canal por medio del cual fluyen ríos de bendición que no solamente alcanzan a otras personas, sino que también a nuestra familia y a nosotros mismos personalmente, porque Dios está con nosotros y a la misma vez mora en nosotros. Eso, estimados oyentes, es glorioso. Entonces, donde sea que nosotros vamos, va Dios con nosotros. Donde sea que nosotros estamos, está Dios con nosotros, porque somos el lugar donde Él habita y nosotros representamos todo esto. Entonces, Dios derrama bendiciones con nuestra presencia en otras personas, pues como cristianos debemos de ser un modelo, un ejemplo de paz, un ejemplo de paciencia, un ejemplo de pensar, un ejemplo de actuar. Entonces las personas pueden ver en nosotros la diferencia de lo que es vivir sin Dios a vivir con Dios. En Juan capítulo 7, verso 38, la Escritura dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Corren ríos de agua viva por usted? ¿Corren ríos de agua viva en usted, a donde va, a donde llega, a donde está? ¿Corren esos ríos de agua viva en usted?
Pues bien, usted es un canal de bendición para otras personas porque Dios está derramando bendiciones en usted, porque Dios ha decidido morar en usted como el templo que es. Entonces debemos de ser ese canal de bendición para otras personas. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca, dice Isaías 41, verso 18. Nuestro Dios es un Dios de bendición. Nuestro Dios es un Dios de misericordia. Nuestro Dios es un Dios de gracia y Él está con nosotros. Y así como nos bendice a nosotros, también bendice a muchas otras tantas personas. El último punto que quiero compartir con ustedes es de que el ser humano, cuando es glorificado a través de la fe que es en Cristo Jesús, pasa a ser alguien que será semejante a su Señor. Permítame leerle en la primera carta de Juan capítulo 3 y el verso 2. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y en la carta a los Filipenses capítulo 3 verso 21, el apóstol Pablo dice: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. En resumen, somos la creación maravillosa de Dios, aunque muchos no lo quieran ver así. Y como pecadores pasamos a ser presa fácil de Satanás. Debemos de tener mucho cuidado con eso. Pero cuando aceptamos la salvación que Dios nos da en Cristo Jesús, venimos a ser el objeto de la gracia de Dios. Somos santificados en Él. Y en este aspecto, alguien que representa a Cristo, somos un templo donde Dios puede morar. Somos el canal de la bendición, no solamente para nosotros, sino también para otras personas. Y cuando somos glorificados por reconocer nuestras debilidades y obedecer el Evangelio que es en Cristo Jesús, tenemos la esperanza completa y segura de que llegaremos a ser cual Cristo. Estar para siempre con Él y vivir para siempre con Él. ¿No le parece eso grandioso, que el ser humano tenga la oportunidad tan maravillosa de no solamente servir a Dios, tenerle con Él, sino tener la esperanza de un día vivir eternamente con Él? Ya no estaremos limitados a estos cuerpos mortales, seremos totalmente diferentes, y eso es tener esperanza. Que Dios les bendiga a todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. La Iglesia de Cristo les saluda y hasta aquí este devocional. Bendiciones.